Saludos cordiales, estimados estudiantes. Para esta semana vamos a dar continuidad al tema con relación a las formas de terminación del contrato de trabajo que la ley establece. Estuvimos hablando de algunas formas de terminar el contrato, pero dentro de ellas también habría que resaltar cuatro que son muy importantes, como lo es, en primer lugar, el despido. En segundo lugar, el abandono de trabajo. Luego, el mutuo consentimiento y la renuncia. Dentro del despido, podemos encontrar que se contemplan los despidos de hecho, los despidos con causa justificada y el despido indirecto, que ya lo vamos a ver más despacio. Siempre en el despido es que el contrato se termina porque en este caso es el patrono el que lo da por terminado, es decir, lo da por terminado por una de las partes que han convenido en el contrato. Y en este caso es el patrono. Él puede despedir de hecho, o sea, de una forma así, de repente decirle, usted está despedido. También puede despedirlo con causa justificada, es decir, porque el trabajador hizo algo que no era debido y que iba en contra de los intereses de la empresa. O el despido indirecto, que es aquel en la que el patrono ejerce algunas actividades donde maltrata, por ejemplo, reduce el salario, las condiciones donde el trabajador está laborando no son adecuadas. En fin, diferentes acciones que se vuelve como un despido indirecto. Ya lo vamos a ver más adelantito. Luego, además del despido, también está el abandono de trabajo, el mutuo consentimiento, como decíamos hace un momento, y la renuncia. Esto lo vamos a ver así como uno por uno para que vayamos entendiendo cuál es el que corresponde a cada uno que la ley establece, porque hay formas de terminación de un contrato y habría que ver entonces a cuál corresponde cada una de las causas que se generan. Por ejemplo, el despido. El despido es una declaración unilateral, por parte del patrono, al expresarle al trabajador que lo retira del cargo que desempeñaba en el lugar de trabajo donde lo tenía, y por consiguiente se extingue pues el vínculo jurídico que los unía. El Código de Trabajo ha establecido para el despido 3 modalidades. Entonces, repito, el despido no es más que la forma de terminar el contrato de forma unilateral por parte del patrono, donde le dice, mire, ya no va a seguir trabajando acá. Entonces, el despido se puede dar, como lo veíamos en el cuadrito anterior, de 3 formas. El despido de hecho, que se contempla en el artículo 55, en el numeral 1, en el artículo 58 y 59 del Código de Trabajo. Cuando el contrato de trabajo termina por decisión del patrono, ese es un despido de hecho. No hay una causa, no hay pues motivo alguno y de repente el patrono dice, mire, hasta hoy vamos a trabajar. ¿Por qué? Es de hecho porque el patrono no tiene una causa legal que haya motivado la ruptura de ese contrato. Solamente porque él tiene el poder, él tiene la dirección, él tiene el mando y por consiguiente pues el patrono dice aquí ya no trabaja. En ese caso, el patrono está obligado a pagarle al trabajador una indemnización, ¿verdad? Por los años que éste ha laborado para la empresa. Entonces, en cuanto al despido de hecho, el patrono tiene la obligación de pagar una indemnización. Bueno, el despido con causa justificada, y lo vamos a ver en el artículo 50, el numeral 1 al 20, que lo vamos a ir después desglosando para que vayamos conociendo cuáles las causas, ¿verdad?, para poder despedir. Pero en este tipo de despido que es con causa justificada, para los efectos de responsabilidades
en la forma de terminar un contrato por parte del patrono, este decide terminar el contrato, pues, porque hay una causa que ha violentado el trabajador. Y entonces esa causa surge en virtud de que el trabajador ha irrespetado, por ejemplo, el contenido en el código de trabajo, el contenido en el contrato individual de trabajo o en el reglamento interno de trabajo. Entonces, cualquiera de esas causas son valederas para el patrono para poder terminar con el contrato. Y resulta que cuando el despido es justificado, es decir, es con causa justificada, entonces en este caso no hay derecho para que se le pueda indemnizar al trabajador. Fíjense que aún no habiendo derecho de indemnización, por supuesto que el trabajador tiene la opción de acudir al Ministerio de Trabajo o de interponer una demanda en los juzgados de lo laboral porque se le despidió. Ahora, ¿para qué sirve entonces este juicio? Para declarar, aclarar, para demostrar si en efecto esta persona fue despedida porque fue negligente, porque faltó a la moral o porque le faltó a uno de los numerales del 1 al 20 que establece el artículo 50 del Código de Trabajo. Es decir, la falta que proviene del trabajador que pueda ser causa de despido sin responsabilidad para el patrono. En este sentido, entonces, puede darse, por supuesto, que todo trabajador despedido, cualquiera que sea la causa o si no hay causa, él tiene la opción, pues, le asiste el derecho de interponer una demanda y que se ventile en los juzgados realmente si hay responsabilidad o no para el patrono. Pero en el caso del despido con causa justificada, no hay responsabilidad para el patrono no indemniza, ¿verdad? Porque la falta la comete el trabajador, ¿ok? Pero repito, para eso, si el trabajador cree de que se le están violentando sus derechos de acceso a lo laboral y se ve pues desmejorado, él puede presentar una demanda y demostrar de que el despido no fue con causa justificada. Pero si no lo puede demostrar, el patrono tiene pruebas que demuestren de que lo despidió porque este fulano pues ha incumplido, entonces al final el juez va a decidir si el despido es con causa justificada o sin causa justificada. Pero como vimos en la primera lámina, vamos a regresar un poquito para recordarnos, el despido es una de las formas de terminar el contrato de forma unilateral, es decir, por parte del patrono. Aquí es unilateral, el patrono dice lo voy a despedir. El despido de hecho, cuando de repente el patrono dice ya no vas a trabajar, sin causa alguna, lo despide, indemniza. Y la otra, que es el B, que es el despido con causa justificada, que es el que estamos viendo, cuando el trabajador falla o le falta o violenta pues o vulnera cualquiera de los numerales del 1 al 20 del artículo 50 del Código de Trabajo. Ok. El despido indirecto también debe de terminarse el contrato por parte del patrono de forma unilateral. No hay que confundir con la renuncia lo que es el despido indirecto, ¿verdad? Ya que en la renuncia, pues es el trabajador quien dice, mire, yo ya no voy a seguir trabajando por causas que sean propias del trabajador. Pero con el despido indirecto, aquí se da una situación, que en este tipo de despido, el patrono o sus familiares, ¿verdad?, estén dirigiéndose al trabajador de forma despectiva, lo estén agrediendo, no cumplen con las obligaciones de higiene o de seguridad, de traslado, de cambio de actividades o trabajo, le rebajan el salario, la categoría, es decir, las circunstancias que se presentan por parte
del patrono o los familiares del patrono es como un hostigamiento para que el trabajador al final diga, no, mejor me voy. Es decir, un despido indirecto. Por eso es que decía de que no hay que confundir lo que es el despido indirecto con la renuncia del trabajador. Porque el trabajador puede renunciar por dos situaciones. Una por cuestiones propias, que a lo mejor tiene otro trabajo, que a lo mejor se va a cambiar de domicilio, cualquier otra situación. Eso entendámoslo entonces como una renuncia del trabajador. Pero cuando el trabajador viene y dice, no, ya no trabajo aquí porque aquí me están hostigando, me han rebajado el salario, aquí me dan malos tratos, no es que esté renunciando, eso no es una renuncia. Ese es un despido indirecto, que esa es otra cosa. Yo no quiero irme del trabajo, pero me están haciendo la vida imposible por parte del patrono, los familiares. Me han rebajado el salario, me han rebajado la categoría, me tratan mal, me insultan. Y esa es como una forma de desesperar al trabajador para que interponga su renuncia, pero no es una renuncia. Renuncia es cuando por algún motivo que no sea externo, yo renuncie. Es decir, no porque me estén maltratando, no porque me estén amenazando, sino porque tal vez yo renuncio porque tengo una mejor oferta de trabajo. Cualquier situación que no venga provocada en estos casos, ¿verdad? Por parte del patrono o los familiares del patrono. En todo caso, el trabajador puede acudir a la autoridad competente y probar la justa causa de su retiro, ¿verdad? Es decir, si el trabajador logra establecer de que él se ha retirado porque lo han maltratado, denigrado, con intención de que se vaya, entonces esta clase de despido indirecto puede causar que el juez condene al patrono a pagar la indemnización respectiva al trabajador. Estos casos se dan en cada momento. Se dan. Veamos, ya vimos que una de las formas de terminar el contrato es el despido. Ya vimos que tenemos un despido de hecho, ya vimos que tenemos un despido indirecto, ya vimos la forma, por ejemplo, de cómo proceder ante un despido o la renuncia, ¿no? Yo puedo renunciar, o un despido indirecto, me pueden estar hostigando para que yo me vaya, o un despido así de hecho, que el patrono diga, bueno, hasta aquí vas a trabajar sin causa alguna, lo despide. Y también pues el despido que no es causante de responsabilidad para el patrono, cuando el trabajador pues por su negligencia o por las faltas a la moral u otras conductas no esté haciendo lo correcto que debe de hacer en un centro laboral. Aquí vemos otra forma de terminación de contrato de trabajo, que es el abandono de trabajo. Se debe aclarar que el abandono de trabajo no se establece en el Código de Trabajo como una causa de terminación de contrato. Esto subrayémoslo, ¿verdad? Sino, pues, sin embargo, pues esto de abandono da lugar a la terminación del contrato de trabajo por la dejación definitiva en la prestación del servicio por parte del trabajador. El trabajador se retira definitivamente sin explicar los motivos por los cuales ya no labora en determinada empresa. Y se considera abandono de trabajo cuando por más de 2 días consecutivos el trabajador pues ya no se presentó a laborar, no explicó por qué razones, no dijo nada, sencillamente abandona el recinto laboral y ya no se asoma por ahí. Entonces, esta es una forma también unilateral de poder terminar el contrato. Cuando más de 2 días el trabajador ya no se presentó a la empresa sin causa justificada, no es que estaba enfermo, no, sin decir absolutamente nada. A eso es que se le llama abandono de trabajo, ¿verdad? Que puede también ser una de las formas de terminación del contrato de trabajo. Entonces es importante que vayamos viendo cada una de las formas, cada uno de los motivos por los cuales
se puede ir terminando, cómo es que se termina ese contrato que se ha celebrado, que se llama contrato individual de trabajo, ¿verdad? En esas diferentes formas. También, además de las formas, porque todas las formas anteriores vienen siendo como formas que causan conflicto, pues, porque cuando el trabajador es despedido, de hecho, el trabajador puede acudir al juzgado de lo laboral y demandar. Cuando el trabajador es despedido por causas indirectas, o sea, el despido indirecto, también él puede acudir al Ministerio de Trabajo o al juzgado de lo laboral e interponer la demanda, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de esta forma de terminación del contrato individual de trabajo, es el mutuo consentimiento y lo encontramos en el artículo 54 del mutuo consentimiento. Esta forma, pues, que la ley ha establecido para terminar el contrato de trabajo se constituye mediante un acuerdo entre patrono y trabajador. Esta forma de terminar este contrato ya no es unilateral, es bilateral, porque así como se formalizó el contrato en la que yo llego como empleado, el patrono me da trabajo, firmamos el contrato con todas las cláusulas debidas, él tuvo la voluntad de firmarlo, yo también tuve la voluntad de firmarlo, es decir, de mutuo consentimiento, establecimos el contrato como tal. Asimismo, también por mutuo consentimiento, estamos dándole finalización al contrato de trabajo, ¿verdad? Porque así como surgió de la misma manera por mutuo consentimiento, así también las partes llegan a un acuerdo de poder ponerle fin a ese contrato, ¿verdad? Y de esa forma también, que se llama mutuo consentimiento, es que se finaliza, ¿verdad? Por lo que se denomina que el mutuo consentimiento es una de las formas de extinguir las obligaciones. Entonces, cuando ambos se ponen de acuerdo y dicen, mire, queremos terminar este contrato, firmamos que lo damos por terminado y que las partes quedan satisfechas como tal, entonces ahí se finaliza lo que es la vigencia y las obligaciones que se han generado mediante ese contrato individual de trabajo, ¿verdad? Un mutuo consentimiento. Las partes deciden finalizarlo, ¿ok? Y entonces lo finalizan de buena manera, de buen modo, ¿verdad? Fíjense que dentro de lo que es el Código de Trabajo vamos a encontrar algunos requisitos, ¿verdad?, de validez que se generan cuando hay un mutuo consentimiento. Y vamos a ver, primero, que este acto sea declarativo de voluntad. Fíjese que los contratos, todos los contratos, para que tengan validez, para que tengan existencia, todos estos contratos deben de ser declarativos de voluntad. Es decir, que las partes declaren su voluntad, que están pues completamente de acuerdo en las cláusulas que se van a pactar o los pactos que se van a generar en el contrato. Entonces acá tiene que ver que la voluntad mutua funcione. Es decir, yo declaro mi voluntad, el patrono declara su voluntad. Entonces, como requisito de validez de esa finalización de contrato por mutuo consentimiento es que sea declarativo de voluntad, porque si el patrón ha obligado o ha engañado al trabajador para que éste lo firme o ha viciado el contrato, porque esos son los vicios del contrato, error, dolo o fuerza, entonces no funciona. Por ejemplo, si hablamos de error, el trabajador que dijo que estaba firmando un nuevo contrato y no, a lo mejor era la finalización del contrato. Dolo, cuando hay una intencionalidad del mismo para poder hacer que el trabajador lo firme, ¿verdad? Con una intención ya marcada, definitiva. O fuerza, cuando pues se le dice al trabajador, o firmás, ¿verdad? O el patrono lo amenaza, no te voy a dar ni 5, te voy a quitar el trabajo, muchas maneras. Entonces tiene que ser, para que valga
para que este contrato tenga validez, debe de haber un acto que sea declarativo de voluntad. ¿Ok? Segundo, que conste, fíjese bien, que conste en un instrumento escrito, ¿verdad? No se puede establecer la terminación del contrato por mutuo consentimiento así de forma verbal. No se puede. ¿Por qué? Bueno, acordémonos que en derecho hay un adagio que dice que así como se formalizan los actos en derecho, así también deben de finalizarse o terminarse los actos en derecho. ¿Ok? Pero si tenemos un contrato que hemos firmado y ahora queremos por mutuo consentimiento terminarlo, hagamos algo similar donde podamos firmar también de que las partes por voluntad propia han decidido terminar ese contrato. Entonces tiene que hacerse por escrito. Primero, debe de ser declarativo de voluntad. Segundo, tiene que hacerse por escrito. ¿Para qué? Para que éste tenga un valor probatorio. Porque, ¿qué tal si terminamos el contrato y el trabajador va y demanda al patrono y se me despidió? O el patrono diga, mire, este se fue y no me dijo nada, me abandonó, ¿verdad? No, en este sentido, entonces vamos a tener un instrumento probatorio, ¿verdad? Cuando sea redactado en hojas que extenderá la Dirección General, porque así tiene que hacerse, la Dirección General de Inspección o los jueces de primera instancia con jurisdicción en lo laboral, ellos van a extender una forma de tal manera de que mediante esa forma los, ya sea patrono o trabajador, que vamos a dar por mutuo consentimiento por terminado el contrato, lo hagamos mediante las formas que la ley ya establece en el artículo 402, inciso segundo del Código de Trabajo, ¿verdad? Y el tercero, que lo expliqué al principio, es que este mutuo consentimiento esté exento de todo vicio del consentimiento, ¿verdad? Que ya lo decíamos, dolo, error o fuerza. ¿Ok? Ahora, si realmente la persona declaró que su voluntad está clara en lo que está firmando, dice sí, estoy de acuerdo, entonces sí tiene validez ese instrumento que se va a firmar cuando se quiere terminar el contrato por mutuo consentimiento. ¿Ok? Entonces esto es bien importante para no caer en un vicio del consentimiento. Es bien interesante. También, otra de las formas de finalizar el contrato de trabajo que la ley establece es a través de la renuncia. La renuncia. En el artículo 54 y 402 del Código de Trabajo, el legislador le otorga facultades al trabajador que éste le exprese al patrono su deseo de ya no seguir desempeñando sus labores en la empresa que había contratado y creado pues una relación laboral. Entonces viene el trabajador y con la renuncia que él presenta le dice, mire patrón, fíjese que ya no es de mi voluntad seguir trabajando en esta empresa, así que aquí está mi renuncia de carácter irrevocable, ¿verdad? Y con la renuncia se terminan los efectos del contrato. La renuncia tiene que emanar, tiene que salir de la voluntad propia del trabajador, sin presiones, sin amenazas, sin actos intimidatorios por parte del patrono, para que se llame renuncia. Porque si el trabajador le presenta una renuncia porque ya no aguanta los maltratos, ya no aguanta lo insalubre del lugar donde está trabajando, le han rebajado el salario, le han aumentado horas laborales y hay una campaña de hostigamiento para que él se vaya, eso no es una renuncia. Aunque él llegue y diga, no, mejor ya no sigo trabajando acá, mejor me voy, ya no aguanto. Eso no es una renuncia. Eso no es una renuncia. A eso se le llama despido indirecto. Entonces la renuncia se da cuando el trabajador, cuando no hay motivos de estos por los cuales el trabajador renuncia, ¿verdad?
cuando no hay queja, motivo alguno que lo obligue al trabajador a dejar esas labores ahí, sino que puede ser que tal vez por enfermedad, mire, yo ya no quiero seguir trabajando, ya me duelen los huesos, la artritis me molesta, mejor voy a quedarme ya en casa, por ejemplo. Otro podría decir, fíjese que ya no voy a trabajar porque me queda muy lejos, ya no voy a trabajar porque fíjese que me ha salido otra oportunidad de trabajo. Es decir, cualquier razón que motive a la renuncia, pero que salga ya de la intención misma del trabajador de ya no trabajar. Que no sea pues que se está yendo porque hay presión, porque no aguanta más, bueno, cuántas cosas. Entonces, a eso sí se le llama renuncia, que es una de las formas unilaterales de terminar el contrato de trabajo que la ley establece. Y en el caso de la renuncia, pues, a diferencia del patrono, no, es el trabajador quien interpone la renuncia o el deseo de ya no seguir laborando en la empresa para la cual está trabajando ahí como tal, ¿verdad? De tal manera de que en el artículo 53 encontramos 9 causales, ¿verdad? Y que son las únicas en que el trabajador tendrá derecho a que se le indemnice como si hubiera sido despedido. Fíjese bien, en la cuantía y forma que establecen los artículos 58 y 59 según sea el caso. Fíjense que, y aquí vamos a aclarar algo, porque muchos dicen, si tú renuncias, no tienes derecho a indemnización. Veámoslo. Sí tiene derecho a indemnización, fíjese. Ahora, que el trabajador renuncie y le diga, hey, salud, ya me voy, y se va, y se acabó, y no quiero nada. Ese es el problema del trabajador. Pero fíjese que si una persona renuncia, tiene que ir al Ministerio de Trabajo a informar que va a renunciar de una empresa X. En el Ministerio de Trabajo le dan una forma, le dan un formato para ser llenado. Y dice la ley que el trabajador tiene que renunciar 15 días antes de irse. 15 días antes. Y el patrón está en la obligación de pagar el 50% de la indemnización que le corresponde. Oiga esto, algunos no reclaman indemnización, renuncian y se van porque o no lo saben, o dicen, no, mejor no, ya mañana tengo que estar trabajando en una nueva empresa, circunstancias. Pero si una persona quiere renunciar, sí se le puede dar la indemnización. Ya dije, va al Ministerio de Trabajo, presenta sus copias de sus documentos únicos de identidad, ahí le llenan un formulario, luego dan aviso al patrono, se le da aviso al patrono de que va a renunciar. Entonces de ahí cuenta con 15 días el trabajador, que yo presenté mi renuncia el primero, yo debo de seguir trabajando hasta el 15 de ese mes, por ejemplo, 15 días. A los 15 días ya dejo de ir y la empresa está en la obligación de reconocerme la indemnización equivalente al 50% de lo que me corresponde. Pero ¿qué sucedería si la empresa no me reconoce o no quiere reconocerme el 50%? O no me quiere aceptar la renuncia, pues. Pero no es porque me vayan a aumentar, sino que porque no quieren pagar la indemnización. Dice la ley que cuando una empresa se niega a aceptar la renuncia en estos casos o al pago de la indemnización equivalente al 50%, entonces se tendrá por establecido el despido. Mire qué tremendo. Entonces la empresa no le va a pagar el 50%, sino que la ley lo va a tomar como que si fue despedida esta persona y por consiguiente va a tener que reconocerle el 100% de la indemnización que le corresponde. Vea qué interesante es esto, porque a través de lo que hemos estudiado este día podemos encontrar que así como se formaliza un contrato, así también se finaliza.
ya lo hemos dicho, la obligación es del patrono cuando una persona va a trabajar de firmar un contrato individual de trabajo. Yo llego, me contratan, firmamos el contrato y ahí está ese contrato. Ese contrato contiene las voluntades expresas de las partes, como puede ser el trabajador, puede ser el patrono. Es decir, ambas partes han establecido en ese contrato cuáles van a ser las condiciones en las que yo voy a laborar, qué clase de trabajo voy a desarrollar, cuánto es el salario que voy a devengar, qué horario es el que voy a obtener, las obligaciones a las que yo como trabajador me estoy sometiendo, y por otro lado también el patrono se está sometiendo a obligarse, se está obligando a ciertas prestaciones que tiene que darme. Y bueno, ese es el contrato de trabajo, así. El contrato de trabajo ya lo hemos definido, ¿verdad? Como acuerdo de voluntades entre un patrono y un trabajador para establecer o para prestar una fuerza laboral o un servicio de trabajo mediante una remuneración. Ese es un contrato individual de trabajo. Pero hemos venido estudiando en esta oportunidad que también los contratos, así como se formalizan, así se pueden terminar también. Y hay formas de terminación de contratos que las que hemos visto. Concluyendo, voy a decir entonces de que hay forma unilateral de terminación de contrato y hay forma bilateral de terminación de un contrato. La forma unilateral se puede dar por un despido que el patrono le haga al trabajador por diferentes causas, ya sea despido de hecho, un despido con causa justificada, es decir, donde no tiene responsabilidad del patrono, un despido indirecto. Estos despidos son una forma de terminar el contrato de una forma unilateral, que es provocada por el patrono, que puede el trabajador defender sus intereses ante un despido, sí lo puede, mediante una demanda en los juzgados de lo laboral, porque el patrono es el que está dando por terminado el contrato. Entonces ahí solo se va a demostrar si hay causa o no hay causa. La otra forma unilateral del despido como tal es cuando el trabajador interpone su renuncia. Entonces dice el trabajador: patrono, ya no voy a seguir trabajando con usted porque me cambio de domicilio, me voy del país, porque tengo un mejor empleo, porque ya me siento cansado, enfermo, cualquier cosa, pero es algo que nace de la voluntad misma del trabajador de interponer la renuncia ante el patrono. Eso es unilateral. Pero es bilateral cuando no es el patrono quien despide, ni es el trabajador quien renuncia, sino que es las partes, ambas partes, patrono y trabajador, por mutuo consentimiento, deciden finalizar el contrato individual de trabajo. Pero ya lo dijimos de que así como se construyen los actos en derecho, así también se terminan los actos en derecho. Es decir, si se firmó, si hubo un contrato para iniciar, también debe de haber un instrumento que se firme para finalizar. Esto sirve como prueba de tal manera de que se pueda establecer la razón por la cual se está finalizando un contrato de forma bilateral, donde hay un mutuo consentimiento de las partes. Esto es interesante porque debemos de saberlo, porque de acá nosotros como abogados podemos establecer si esta forma de terminación de un contrato causa proceso judicial o a lo mejor no causa proceso judicial, ¿ok? O tal vez aparentemente sí se dio un despido o no se dio un despido, pero que mediante la controversia que se genera a través de la demanda en los juzgados de lo laboral, se puede establecer si en efecto hubo o no hubo un despido, por ejemplo, una forma de terminación de contrato que sea imputable al patrono, ¿ok? Vamos a llegar hasta acá con la clase de este lunes. Los invito para que a partir de este miércoles pues podamos entrar al parcial
y luego que salgan victoriosos con buenas notas. ¿Ok? Llego hasta acá con la clase. Entonces, muchas gracias por su atención y muy buenas noches.